Estamos con Jorge Ayala, analista económico, tributario, en fin, experto en materia financiera y tributaria. Y la primera pregunta, Jorge, hay un proyecto de ley que ha emitido, hay un decreto ejecutivo, no es un proyecto de ley, es un decreto ejecutivo que ha firmado y ha publicado en el registro oficial el presidente de la República para solicitar a entidades financieras otorgar alivios económicos con diferimiento de obligaciones por hasta 90 días, ante lo cual ya la Asociación de Bancos Privados se pronunció señalando que va por esa línea. ¿Tu opinión? Gracias, Pocho, gracias por la apertura. Evidentemente en estos momentos de coyuntura política media complicada, retomar otra vez el tema de la coyuntura económica es importante. En realidad no hay que olvidarnos que quizás la ciudadanía lo que más le importa en estos momentos son los problemas que adolece por el tema de la luz y la inseguridad. En esta línea... Continúe, por favor, continúe. En esta línea un poco la idea es que este tipo de alivios... Perdón. Gracias. Sí. Este tipo de alivios asociados a generar la posibilidad de que la gente tenga algún tipo de ayuda económica por el tema financiero son viables. Sin embargo, yo creería que hay que ser un poco más creativo, hay que sumarle más ayudas a la gente. En realidad, creo que en manos del gobierno está la posibilidad de ver otro tipo de alternativas. No nos olvidemos que apenas el 50 o 40% de la gente tiene acceso al mercado financiero y quizás esa es la gente que menos sufre el tema de la crisis energética. La gente que quizás vende sándwiches en la calle, la gente que vende batidos, este tipo de gente no accede a este tipo de ayudas o de créditos en la banca. Sin perjuicio de ello, creo que es importante más allá de que no hay una obligación de la banca a generar la ayuda. Es decir, la disposición lo que plantea, o el decreto lo que plantea es que los bancos podrán a dar alivio financiero poniéndose de acuerdo con el cliente. Y te diría yo que a nivel de clientes grandes, a efectos de no manchar el récord, va a ser un poco difícil que traten de buscar por esa vía con bancos el tema de ayuda financiera. Más bien será la gente que está muy golpeada, la gente que quizás buscará un poco de alivio en créditos con la banca, ¿no? Claro, Asobanca sobre eso, bienvenido a Punto de Orden, gracias. María Sol Pons le saluda. Con respecto a eso, Asobanca ya había comunicado su disposición de evaluar cliente a cliente la capacidad de financiar, dar flexibilidad al tema del financiamiento en las deudas. Ahora, el gobierno también anunció, hay una lista de cosas, por ejemplo, que el IE suspenderá temporalmente los cobros coactivos durante los meses de noviembre de 2024 a febrero de 2025 y los deudores podrán acceder a facilidades de pago. Los empleadores podrán aplazar el pago de los aportes al IE de noviembre y diciembre de 2024 sin generar responsabilidad patronal. Los trabajadores que tengan fondos de reserva en el IE podrán usarlos para pagar deudas con la institución, incluso si no están vencidas. Los afiliados al IE tendrán acceso inmediato al seguro de desempleo. Las universidades privadas podrán compensar el impuesto a la renta con un crédito tributario equivalente a las becas otorgadas a estudiantes de colegios públicos o fiscomisionales. Hay otras más, pero en función de respeto al tiempo, ¿cómo evalúa usted estas medidas de respiro que ha dado el gobierno nacional en conjunto o en paralelo con la oportunidad que está dando la banca para poder también flexibilizar el pago de las deudas? Sí, una cosa es el decreto 444, que evidentemente ya está vigente y que lo que hace es una especie de exhortación a la banca para generar alivio financiero a sus clientes y también en créditos comerciales. Y otro es el proyecto de ley que mencionas, que evidentemente es un proyecto un poco más amplio y que trae algún tipo de expectativas en materia tributaria, en materia de seguridad social, que evidentemente sería positivo si se da. Hoy en día todavía no es ley. El proyecto ha sido enviado. Tiene 30 días. Ha sido enviado a la Asamblea con carácter económico urgente. Y un poco en esa línea, nuevamente, creo que sí. El gobierno trata a través de mecanismos tributarios de buscar alivio a la ciudadanía. El tema de los aportes patronales suena interesante, es decir, por el lado de la liquidez. No nos olvidemos que todo esto va por el lado de la liquidez. Ayuda con el tema de la liquidez a los patronos para que no aporten el tema, ayuda a no tener problemas con los temas de los juicios coactivos en el momento en que estás con deudas con el Seguro Social. Y desde el punto de vista tributario, en ese mismo proyecto de ley manda algo con el tema de las universidades, que habría que discutirlo muy bien, porque es volver a que las universidades tengan un impuesto a la renta. Está pasando por ahí de agache en el proyecto de ley. Es un tema que debe discutirse en profundidad.
y creo que sí hay alguno que otro alivio. No considero que la pérdida recaudatoria del gobierno es importante desde el punto de vista del incentivo, que es lo que necesita el país hoy en día. Pero en contexto, en contexto de lo que estamos hablando, el gobierno también manda un proyecto de ley económico urgente. De hecho, lo envió, me parece que fue el jueves de noche, el viernes lo quitó y lo volvió a enviar con unos cambios. Quizá usted nos puede dar luces sobre esos cambios exactamente que aplican y cómo se entiende políticamente esto, ¿no? Que por un lado se dan estímulos o flexibilidad de los pagos y por otro lado se posiciona un nuevo impuesto a la venta de carros de segunda. Bueno, entiendo que ese es lo que quitó justamente en el nuevo proyecto. Ya no está en el nuevo proyecto enviado a la Asamblea el tema de los vehículos. Inicialmente ese fue uno de los rubros que la gente más criticó y más cuestionó en el tema del proyecto. Sin embargo, pero yo entiendo que el cambio era, y dígame si estoy equivocada, el cambio era que inicialmente el impuesto iba a la venta de carros nuevos y carros de segunda, y en el cambio queda el impuesto sobre los carros usados. Sí. O sea que no lo ha quitado. No ha quitado. Quitó los carros nuevos. Yo lo que entendí es que era un impuesto a la propiedad, no a la transferencia, sino era como una doble matrícula realmente. Que ya hubo con el famoso impuesto verde que era disfrazado para el tema ecológico, porque a la larga era para sacar. Y hubo también con la guerra del CENEPA, es decir, al final ha habido un montón de impuestos de este tipo con los cuales el gobierno lo que intenta es generar recaudación. Y sobre el cual he señalado también abrirme totalmente a esa propuesta, porque vuelvo a repetir, María Sol, Oscar y Jorge, que estás aquí, Ecuador paga la gasolina más cara del planeta. Es que eso es lo que los macroeconomistas no observan. Ecuador paga la gasolina más cara del planeta. ¿Por qué? Hoy está en 2.70, 2.75, 2.78. Realmente a veces ni me acuerdo cuánto cuesta, pero ya lo que uno dice, ponme $20 de gasolina, entre lo que entre, de Eco en este caso, o de Extra en otros lados, que no sean Guayaquil o Quito. En Quito incluso hay Extra, en Guayaquil... Ecopaís. ¿No? En Guayaquil hay Ecopaís, pero en el resto del país creo que es Extra. Bueno, en Estados Unidos, hoy la gasolina está en 2.90, 2.95, en algunas gasolineras 2.70 y pico, o sea, al mismo precio. Pero, ¿por qué digo que esta es la gasolina más cara del mundo? Porque aquí el carro nos cuesta el doble porque en cualquier otro lado, y la gasolina es para ponerla al carro, pues, ¿no? Nos cuesta el doble, o sea, nosotros de entrada le estamos pagando al Estado lo que en teoría no nos cobraban las bombas de combustible. A través del ICE y el IVA. ICE, IVA, aranceles y tantas otras cosas más. Entonces, encima ahora más impuestos sobre el carro, que estamos locos. Sí, al final del día lo que yo digo es que en este momento la economía no aguanta más impuestos. Lo que tiene que buscar el gobierno, y lastimosamente no lo tiene, es la forma de inyectar recursos a la economía para tratar de incentivarla y motivarla. No nos olvidemos que estamos con cero crecimiento, la gente golpeada con un tema de desesperación, y esto es una bomba social. Esto es una bomba social que en algún momento puede explotar. Si el gobierno no toma las medidas, evidentemente, más allá del tema político, más allá del tema electoral, que puede jugarle un costo importante, el tema es cómo hacemos para que una economía que está hoy caída, ya venía caída por el tema de la inseguridad, y tú le pones el tema de la luz, yo creo que los temas políticos pasan a segundo plano y la discusión de fondo en el país debe ser ¿cómo hacemos para reactivar una economía que está totalmente caída? Jorge, la semana pasada estuvo aquí con nosotros la ministra de Inclusión Social y nos habló de un programa que tenía el gobierno, creo que eso es en línea a lo que tú estás diciendo ahorita. Eran unos pagos de $400 a los jóvenes entre 18 y 29 años durante 3 meses, a cambio de algún tipo de trabajo social o lo que sea. Eso podría ayudar a... Sí, alivien algo, pero es tan poco lo que estás incorporando que en realidad no genera un impacto económico sustancial. Te diría, en momentos como estos urgen, por ejemplo, los créditos a tasas de interés súper bajas, 1 o 2%, para que la gente pueda volver a producir. Urgen el tema de infraestructura pública para que el sector se reactive. Es decir, tiene que haber medidas de fondo y de peso para que logremos que la economía ecuatoriana logre levantarse. Ahora, con respecto a ese punto, sí parece un poco difícil pedirle, por ejemplo, a la banca pública que deje de pagar o suspenda los cobros o las coactivas, y al mismo tiempo pedirle que inserte dinero que además entiendo yo que no hay
para crédito, ¿no? Sí, esto es una emergencia social y en realidad creo que debes recurrir a los organismos multilaterales para decir esto es una catástrofe en realidad. Y si el gobierno no lo quiere mirar así, pues pasa por un tema político. Pero si tú tienes una catástrofe de este tipo, el recurrir a organismos internacionales para tener créditos distintos, créditos extraordinarios para hacerle frente, creo que es posible. Más allá del tema de la luz y de cómo cambias la matriz energética, en este momento lo que es importante y prioritario es cómo haces que la gente vuelva a producir y vuelva a consumir. Jorge, solamente una pregunta con esa palabra que utilizaste que me pareció muy interesante, catástrofe. ¿Cómo podemos dimensionar? O sea, ¿cuál es la cuantificación? Mira, la verdadera dimensión, la verdadera dimensión no se siente todavía hoy en día, pero hay muchísima gente que en realidad no puede trabajar. O sea, en realidad hay gente, en mi oficina hay generadores, en tus oficinas hay generadores, pero con cortes de 12 horas al día. Es imposible. Es imposible, en realidad. O sea, generadores individuales lo tienen muy pocos locales. Los que salen de alguna manera beneficiados son los que tienen oficinas o almacenes en edificios, en centros comerciales, que tienen generadores para toda la locación, para todo el edificio. Y bueno, tienen esa fortuna, pero la gran mayoría... Perdón, te interrumpo, Pocho. La fortuna es que esos generadores fueron invertidos con un propósito de utilizarlos por un tiempo, claro, un corto plazo, una cosa emergente. Hoy por hoy, los arrendatarios de los centros comerciales poco a poco van a ir tener que asumiendo, entiendo que un centro comercial de Guayaquil ya les dijo a los arrendatarios que van a tener que empezar a pagar una cuota adicional por el gasto que incurren en la operación de los generadores, porque ya no es un tema excepcional, ya es parte de la operación diaria. Y los centros comerciales se llenan de gente que, claro, que necesita ir a trabajar, que no tiene cómo, te vas a una cafetería, el que puede hacer eso, ¿no? Lo maneja de esa forma. El 50% de la economía informal, que en realidad no tiene esa capacidad. Pero pensemos cómo esos costos van aumentando y van afectando la estructura. Es decir, es toda una afectación al encadenamiento. Ayer en Quito se anunció de cortes de luz hasta arriba de las 16 horas, 24 horas, sí, realmente, el día entero en ciertos sectores industriales. Ya saltó la presidenta de la Cámara de Industrias de Quito, la señora María Paz Hervis, me parece que es el nombre de ella. Sí, ella es presidente de la CIP y presidente del Comité Empresarial también. Ya saltó ella diciendo que eso es prácticamente ya liquidar al sector industrial. Claro, se presume que estas grandes industrias tienen plantas generadoras de energía, pero 24 horas, lo que dice María Sol, o sea, es más complejo. No hay fierro que aguante. Sí. Ni plata que alcance. Yo lo que decía, Pocho, es, hay gente que vive el día a día. Hay gente que en realidad no tiene ni capacidad de ahorro ni músculo financiero para aguantar un tema de estos. A esa gente es que esa focalización de cómo le compensas a esta gente que en su día a día ya no puede, porque esa gente la estás empujando a la tragedia, la estás empujando a ver cómo come, ¿no? A esa gente, ¿cómo le brinda la posibilidad de seguir trabajando? O sea, quitando los sanitarios, que obviamente fue lo más grave, el riesgo de muerte, o sea, eso es incomparable. Hasta hago mal en hacer esta comparación, porque quitando los sanitarios, insisto, el riesgo de muerte. En el COVID nos encerraron 24 horas, pues estábamos con luz. Sí, Pocho, pero yo creo que no es comparable el tamaño de crisis. Por eso estoy diciendo, lo estoy hablando desde lo económico, no desde lo sanitario. O sea, desde lo económico no se producía, pero por lo menos los que estaban en la casa estaban con luz. Ahora se está produciendo a cuentagotas y realmente generando también otro tipo de dificultades. Pero en fin, esperemos salir de esto, por lo menos saber, Jorge, ¿qué solución inmediata hay? Que no veo otra que sea la natural. O sea, por eso digo, esperar a que llueva. Exigir que nos informen un poco cómo está el tema climático. En la última entrevista que escuchamos a Inés Manzano en medios públicos, ella comentó acerca de la posibilidad de una nueva barcaza que estaría a 25 días de distancia del Ecuador. Y bueno, ese tipo de soluciones es lo que en una emergencia se puede... La oferta que está llegando es insuficiente para satisfacer la demanda. Lo único que van a lograr hacer es mitigar la cantidad de horas cortadas. Con lo cual, en realidad, este es un problema que se va a extender en la medida en que no vengan las lluvias. Por eso yo digo que lo importante y lo radical en este momento es tratar de evaluar, focalizar adecuadamente cuáles son los sectores que más están perdiendo y que el gobierno empiece a plantear mecanismos de ayuda o de alivio financiero para este tipo de gente. Te agradecemos, Jorge, por gracias a ustedes. Presencia siempre valiosa con tus comentarios en materia financiera, económica y tributaria.